placer hablar contigo, un placer tenerte aquí en estos espacios de líderes reales. Hablamos de liderazgo real, a veces hay mucha teoría, hay muchos libros, hay mucho concepto de qué es un líder, pero al final hay que ver qué significa cada persona que está al cargo, que es responsable de gente en el día a día. Tú has visto a mucha gente, muchas empresas cada día como secretario general de PIMEC. PIMEC, para que la gente lo sepa, lo saben, pero vamos a instalar el mensaje, sois la patronal, podríamos decir que más representativa, más significativa de las micro, pequeñas, medianas y autónomos en Cataluña. Estamos hablando del 99% de la actividad, es decir, hay un 1%, incluso un poco menos, de gran empresa, ¿no? En pocas palabras, para que la gente nos sitúe y os sitúe, ¿qué es PIMEC y sobre todo qué sentido tiene y cómo ayuda a sus asociados? Muy bien, muchas gracias David por invitarme a esta sesión y a CEINSA para invitarme a esta sesión. No sé si como líder real, pero sí que me gustará explicaros lo que es el liderazgo real en una economía compleja, y de eso, de liderazgo, no de líderes, es de lo que os querré hablar hoy. PIMEC, a mí me gusta decir que es una organización empresarial, una patronal, en los términos que las conocemos a nivel de Cataluña, de España, pero también a nivel europeo, porque participamos también de la patronal de las pymes SM United, la patronal de las MIPYMES europeas, en la que tenemos la vicepresidencia, y somos una organización que me gusta explicarla diciendo que somos en estos momentos 610 empresarios y empresarias que participan de 31 órganos territoriales, sectoriales y de trabajo activamente, como una gran maquinaria en la que luego construimos discurso, construimos propuestas, construimos debate, reflexión, análisis para poder llevar a los 810 espacios de participación y representación en las que PIMEC está presente, con voz propia, con argumentos, y lo decías muy bien, nos gusta decir que somos la patronal, nos gustaba decir que éramos la patronal de las MIPYMES, pero ahora decimos que somos la patronal de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque introducimos el término MI, inicial, en aquello que ahora sería un lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque decías, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99,8% del tejido productivo en Cataluña y en el conjunto del Estado. Pero es que además el 85% de las empresas en nuestro país no tienen más de 10 trabajadores, con lo cual son micros, ¿no? Lenguaje inclusivo, MIPYMES, ¿no? Me encanta. Eso es lo que nos gusta decir que es PIMEC, ¿no? Y esa vocación, además, transformadora de construir desde una base asociativa muy potente de gremios, asociaciones. Nosotros somos la gran patronal de los gremios históricos y de las asociaciones empresariales. Tenemos más de 350 gremios y asociaciones agregados a nuestra organización, y eso nos da una visión muy rica, muy territorial de la realidad de los sectores de actividad, y nos permite ir a esos 810 espacios donde nos relacionamos con administraciones, con ayuntamientos, con gobiernos, con ministerios. En esos espacios aportar las inquietudes, no solo las inquietudes, sino el análisis, la reflexión y las propuestas y las soluciones para mejorar la economía de nuestro país. Por tanto, nos has hecho un dibujo muy rápido, muy interesante, Josep, de una gran complejidad, pero a la vez de muchos intereses comunes, de muchos objetivos alineados, es decir, gente muy distinta que en realidad tienen 4, 5, 6 grandes objetivos comunes, que es que funcione su actividad, que todo vaya bien, que se digitalicen lo más posible, que sean lo más posible competitivos, que la administración ponga pocos palos en las ruedas, en definitiva, grandes objetivos comunes, ¿no? Efectivamente, grandes objetivos comunes. Nosotros en estos momentos representamos directa e indirectamente a cerca de 150.000 empresas, directa e indirectamente, algunas porque son organizaciones que se adhieren, se asocian a nuestra patronal, y otros porque tenemos socios colectivos, tenemos organizaciones o gremios que forman parte de PIMEC y todos sus asociados son socios, ¿no? Farmacias, comercio... Es un gran agregador. Un gran agregador de energía, ¿no? Y en este gran paraguas es un gran espacio donde intentamos identificar grandes objetivos,
La mayoría de sectores, aunque les pongamos nombres y apellidos a las problemáticas que tienen, son problemas de, el general de la actividad económica, ¿no? Singularizados, pero son problemas muy generales, ¿no? Y ahí nosotros lo que intentamos hacer es agregar esa energía, pero sobre todo hacer de esos espacios donde nos encontramos luego a reflexionar, a debatir, a construir propuestas, hacer esas 4 acciones que nos dan éxito, ¿no? Que es identificar un problema, ponerle datos, ponerle ciencia, ponerle análisis en profundidad, reflexionar sobre cómo vamos a resolverlo desde arriba a abajo, de abajo a arriba, y luego hacer propuestas y llevar siempre nuestro manual de soluciones de futuro para la mejora del tejido productivo de nuestro país, ¿no? Identificar problemas solo no vale, identificar problemas y generar soluciones y retos de futuro, ¿no? Oye, desde el 2008, como sabemos todos, hemos tenido diversas complicaciones, situaciones que no esperábamos, digamos que imprevistas. La COVID ha sido la más imprevista de todas, sin duda, pero también crisis financieras, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el pulso de la pequeña y mediana empresa catalana ahora mismo, después de estos sucesivos tsunamis, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, yo diría la COVID significó un antes y un después en cómo se percibe la actividad económica, ¿no? No estábamos acostumbrados al cierre de actividad, ¿no? A un cierre gubernativo de la actividad, ¿no? No estábamos acostumbrados a la paralización inmediata de 1000 a 0 de las actividades económicas, y eso supuso un trasvase importante, ¿no? Al conjunto de la actividad económica. En alguna actividad más que en otra, ¿no? En algunas más que otras, pero fue generalizado un poco el impacto, porque es cierto que en algunas fue más que otras, algunas tuvieron que paralizarse, pero otras no se paralizaron, pero también cambiaron un poco su perspectiva de cómo tenían que afrontar algunos de los retos de futuro, ¿no? Ahí nos encontramos con una problemática que nos acompañará ya para siempre más, que es hacer realidad las dificultades de clasificación que tienen las actividades económicas, ¿no? En las políticas públicas, y ese fue un primer problema, ¿no? Porque además, cuando se paralizaba un sector, un ámbito de actividad, no se tenía en cuenta la cadena de valor que hay detrás. Y ahí ese concepto, la cadena de valor, es importante en el mundo de las MIPYMES, porque muchas MIPYMES no son estrictamente de un sector determinado, sino que forman parte de la cadena de valor de un sector de actividad, ¿no? Y me pongo un ejemplo. El ámbito de las farmacias no se paralizó. El ámbito de sanitario y la asistencia farmacéutica... Los supermercados, alimentación no se paralizaron. Exacto. Sin embargo, cuando una farmacia o un supermercado estaban ubicados en una zona determinada que estaba centrada fundamentalmente en la actividad turística, dejaron de tener actividad. Claro. Sin embargo, en la clasificación administrativa no aparece ese concepto de cadena de valor de una actividad económica o de un sector concreto, y eso hace que muchas veces queden fuera de los registros de las políticas públicas, ¿no? Pasamos la COVID, superamos esas cuestiones administrativas, donde la administración también es cierto que aceleró muchísimo sus procesos de relación digital con las empresas, con las personas trabajadoras, y ahí se aceleraron muchos procesos, pero veíamos la salida de la COVID como una gran abertura de la ventana para volver a reactivarnos, etcétera, etcétera, y sin embargo la COVID también nos trajo un conjunto de microcrisis que han ido impactando en la actividad económica, ¿no? Y que no han sido menores. Durante la COVID tuvimos las dificultades de suministro de materias esenciales, algunos productos esenciales para los procesos de transformación de actividad química, industrial, etcétera, etcétera. Los chips, tuvimos la crisis en el suministro de chips, que venían por una doble vertiente, por la vertiente de países que decidieron acaparar la producción de determinadas materias y quizá especular a futuro, pero también la crisis de la dificultad del transporte de mercancías por el cierre de algunos puertos importantísimos a nivel de tráfico comercial global, ¿no? Pero además vimos el encarecimiento de esos productos precisamente por la falta del suministro, pero también por el encarecimiento del transporte. Por tanto, es una crisis, ¿no, Josep, de modelo de globalización? Efectivamente. O sea, quizá ahí pensamos, y ahora ya no es quizá, ahí pensamos quizá, hay que cambiar de modelo. Este paradigma de la globalización, que parece que ha ido bien una temporada, China, la fábrica del mundo, este modelo quizá
está para reescribir, ¿no? Efectivamente, está para reescribir primero por los riesgos que tiene la deslocalización absoluta, porque las sinergias globales son muy complejas, ¿no? Y luego además porque la proximidad nos enriquece también, ¿no? Claro. Y aquello del piensa en local y protégete en local para luego abrirte en global, yo creo que la pandemia nos lo trae. Y nos empodera, ¿no? Hay una palabra muy famosa ahora que es empoderamiento. Efectivamente. El estar empoderado, una persona, una empresa, un país, el empoderamiento de las cosas, ¿no? Claro, nos desempodera el concepto de globalización, porque si hay una fábrica en el mundo, si hay 2 centros de producción, tal, los otros, ¿qué, no? Están ahí, ¿sabes? En cambio, esta regionalización de la economía, esta dispersión, esto nos reempodera regiones y territorios, ¿no? Efectivamente, y pongo otro ejemplo de otra microcrisis que hemos sufrido a raíz del conflicto bélico en el norte de Europa, y es que nos ha traído una crisis energética sin precedentes, ¿no? Sí. Es cierto que es una crisis energética por el modelo de fijación de precios que tiene especialmente el mercado de la electricidad, un sistema de fijación de precios absurdo que ha generado unos beneficios excesivos, y fíjese, somos empresarios y empresarias, nos gusta mucho que los empresarios y empresarias ganen dinero. Nos gusta que ganen muchísimo dinero. ¿Cuál es el límite del ganar dinero? Cuando unos ganan tanto dinero que hacen que la economía sea inviable en muchos casos y afectan a la competitividad del conjunto, ¿no? del interés general, ¿no? Ahí es donde está el límite. Porque además dinero, hay algo muy claro, Josep, en lo que dices, y es que si empobrecemos a una población en su conjunto, estamos destruyendo un mercado que va a comprar bienes, servicios, etc. Por tanto, tenemos que tener empresarios que se ganan bien la vida, ejecutivos que se ganan bien la vida y un mercado, una sociedad, pues lo más potente posible económicamente, porque si no, ¿a quién vamos a vender todo lo que estamos produciendo, ¿no? Efectivamente, y ahí, fíjate, hablabas del empoderamiento de los territorios, de los países, de los estados, etcétera, etcétera, pero además, en el caso de la energía, también con ese reto de la transición energética en el que estamos, ¿no? El hacernos soberano en materia energética, con las capacidades que tenemos como país, es muy importante porque nos hace depender mucho menos de otros países y de otros suministros en la fijación de los precios que nos hacen ser competitivos o no y en disponer de energía, ¿no? Si hubiéramos hecho los deberes en materia de transición energética, claro, en esa crisis post-COVID, en esa parte de la crisis, de las microcrisis, la crisis energética, tendríamos mucha más soberanía, ¿no? Y además, y lo decías, el liderazgo real de la economía está en nuestras calles, sí, en nuestros barrios, sí, en nuestros polígonos, en esos empresarios y empresarias que dan empleo al 70% de las personas que trabajan en nuestro país y que generan esa actividad económica que retroalimenta su entorno, que lo hacen sostenible, y ese es el liderazgo real de la economía. Por eso hablaba esos millones, millares de líderes que hay en nuestro país que levantan persianas cada día, claro, dan trabajo, pagan nóminas y son una parte más de la son sociedad. Los héroes cotidianos de cada día. Efectivamente. Oye, hablamos de líderes reales, hablemos un poco, Josep, de liderazgo empresarial después de todas estas situaciones de complejidad y de complicaciones. Se habla de un liderazgo más humano, de un liderazgo más humanista. En este sentido, hablamos de valores como cercanía, como implicación de los empleados al día a día de la compañía, implicaciones a la cultura corporativa. Por tanto, ¿cómo la pyme inspira, ayuda a entrar en nuevas dinámicas en este humanismo, en esta cercanía a las grandes empresas, a las de toda la vida, ¿no? Bien, yo creo que las MIPYMES jamás han dejado de tener ese liderazgo, ¿no? Empiezo por la parte más global y luego bajamos a la más al detalle. En el año 2017, la organización de la ONU decretó el día 27 de junio como el Día Mundial de las MIPYMES. El Día Mundial de las MIPYMES por su aportación extraordinaria al desarrollo sostenible del planeta. En esa declaración, de hecho, en Cataluña, el día 27 de junio ahora es el Día de la Empresa.
Hemos Se ha extrapolado ya. Sí, hemos exportado ese día. Bueno. En Cataluña es el día festivo. Claro. Los trabajadores tienen el día 1 de mayo, los empresarios tenemos el 27 de junio. ¿Por qué? Porque la ONU dice que el desarrollo del planeta tiene que ver con ese liderazgo más humano y enfocado más a la sostenibilidad de pequeños empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y vemos un ejemplo clarísimo en el sector primario. Donde no hay sector primario, el territorio se pervierte, el territorio se empobrece, la tierra se empobrece y perdemos esa razón de ser de los humanos, ¿no? Y se queman los bosques, además, porque nadie cuida esa naturaleza, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa es la visión más global. Cuando aterrizamos ese concepto del desarrollo sostenible, por ejemplo, en PIMEC, en mi confederación, participamos de una iniciativa a nivel del conjunto del Estado que se llama CONPYMES, que es la Confederación Nacional de Pymes, en la que la primera condición para poder entrar a formar parte de CONPYMES es el aceptar la declaración de el capitalismo más inclusivo como concepto. Capitalismo más inclusivo que se ha extrapolado en otros espacios como la economía del bien común o a nivel... Capitalismo consciente, también se habla de eso. Capitalismo consciente. Efectivamente, en literatura europea de momento se le ha llamado el capitalismo consciente. Y de hecho participamos en un programa europeo con otras patronales de otros países intentando configurar qué significa eso, ¿no? Y en definitiva significa una forma de ejercer ese liderazgo empresarial desde la proximidad, desde el desarrollo tiene que ser siempre sostenible con el territorio, con las personas, con todos los elementos, ¿no? Enfocados a la economía circular, a una economía mucho más responsable y en la que tenemos dos retos fundamentales, ¿no? Que es el progresar económicamente, pero haciéndolo sabiendo que tenemos que progresar también socialmente y además con el respeto profundo a nuestro planeta porque tenemos muchos retos también en ese ámbito, ¿no? Ese concepto es el que se está impregnando en la mayoría de organizaciones, en los nuevos liderazgos y en la nueva forma de ver de cómo tiene que ser la empresa de cara al futuro. El gran reto sería, Josep, que eso que está viniendo se convirtiera en el nuevo estándar. O sea, que el nuevo estándar, lo normal, el nuevo estándar del capitalismo mundial fuera el capitalismo consciente, ¿no? Efectivamente, por eso... Que no fuera no fuera una bonita iniciativa, sino que fuera un estándar. Efectivamente, y de ahí lo importante de que en los espacios de colaboración y cooperación de las administraciones, los gobiernos y en los espacios de toma de decisiones estén presentes siempre las MIPYMES. Porque han sido un elemento que muchas veces ha sido ajeno, ha quedado fuera, ha quedado al margen de las excluidas del diálogo. Del diálogo y de las grandes decisiones, y eso es muy importante que estén ahí, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta mucho ese concepto de la ONU, ese Día Mundial de las MIPYMES, porque creemos que son una parte fundamental de ese desarrollo, ¿no? Claro. Decía incluso ¿Sí? un informe de Intermon Oxfam de hace unos días, un informe muy interesante, que tiene un titular muy interesante porque dice demasiado mes a fin de sueldo. Qué bonito. Demasiado mes a fin de sueldo, y viene a decir que en España, en la pandemia y en la pospandemia, estamos acrecentando esas diferencias, esas distancias sociales entre los que ganan mucho y los que ganan poco, tanto en el mundo de la economía en general como en el del trabajo, y Intermon profundizaba en la necesidad de tejer elementos para romper esas brechas, esas distancias que nos separan entre unos y otros. Ese mundo dual, ¿no? Ese mundo dual, ¿no? Pero Intermon decía también en su informe que un elemento fundamental para que eso no sucediera eran precisamente el tejido de las MIPYMES, ¿no? Porque son los que pueden ayudar con su progreso, con su crecimiento, con su vertebración del territorio a romper las desigualdades, ¿no? Y nos veía como una herramienta, ¿no? Con lo cual... Sois los inspiradores de lo que tiene que venir, del futuro de la empresa, ¿no? De esta sensibilidad humana, de este equilibrio de las cosas. Bueno, pues la MIPYME es lo que debería ser la empresa en general, ¿no? Efectivamente, la MIPYME es sociedad en sí misma, ¿no? La MIPYME convive en la sociedad
y lejos de esa visión a veces más frontista Sí. entre empresa y trabajador, Sí. que se puede ver entre la gran empresa Como capital y trabajo, ¿no? El capital y concepto trabajo, marxista, si tú quieres, efectivamente. capital y trabajo. Pues esta diferencia, esta frontera se vertebra y se naturaliza y se imbrica, ¿no? Sí, efectivamente, porque además cualquier empresario, cualquier MIPYME sabe que su manera de luchar contra la pérdida, la fuga de talento, la pérdida de ese capital de trabajo que es el que le da sentido a su día a día, tiene que ver con la parte más relacional, con la parte más emocional de relación con las personas con las que trabaja, que en muchos casos no se distinguen entre empresario y trabajador, sino que son compañeros, vecinos e incluso Una muchas veces relación amigos, ¿no? horizontal, no tan vertical, ¿no? Muy horizontal, efectivamente. Oye, hablamos de una paradoja, Josep, y es que estamos cada vez en una penetración digital más potente, en el mundo digital cada vez está más claro, pero por otro lado buscamos este liderazgo más humano. Por tanto, buscamos cercanía humana y nos estamos alejando tecnológicamente, estamos poniendo pantallas entre nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer converger estas dos realidades, estas dos dinámicas que parecerían excluyentes, ¿no? Es decir, más digitalización, más pantalla, pero más cercanía, más humanización, ¿no? Claro, yo diría, ahí lo que diría es que se deben digitalizar los procesos, pero no las relaciones, Muy bien. ¿no? A veces nos confundimos porque digitalizamos los procesos Sí. manteniendo reuniones de coordinación y actividades de coordinación a través de plataformas, a través de reuniones virtuales y perdemos la parte más humanizadora de las relaciones humanas, ¿no? Que es fundamentalmente contacto, Estar cerca. la comunicación más sinestésica, más esa Tú y yo parte nos menos... hemos visto en eventos digitales Sí. y hoy es el primer día que nos vemos en persona. Y bueno, para mí la experiencia es radicalmente distinta. Te lo digo así de claro. O sea, no tiene nada que ver. Es verdad. Bueno, O sea, hay espero que mucha sea más positiva. totalmente positiva. Es decir, hay mucha más riqueza de informaciones que yo te doy, que tú me das. Hay mucho más lenguaje no verbal, lenguaje emocional. Hay muchas cosas que hablan de la riqueza humana. La pantalla y solo pantalla, la digitalización extrema, nos lleva a un empobrecimiento de la experiencia humana, ¿no? Efectivamente, y déjame que te ponga un ejemplo de hace pocas horas que hemos estado trabajando en una conversación con el presidente de la Federación de Farmacias de Cataluña, Antoni Torres, que tiene una lucha importante acerca de la plataformización Sí. del acceso al medicamento. Y él lo explica muy bien, es decir, podemos digitalizar el acceso a determinada información, pero la relación entre farmacia y paciente usuario no la podremos digitalizar. ¿Por qué? Porque hay una parte de relación con el farmacéutico que no solo es la receta, sino es buscar el sustitutivo, el atender a las inquietudes de la persona. Esa parte no la podremos digitalizar, ¿no? Y hay una parte que sí que se puede digitalizar, que es el tener determinados productos, saber dónde puedo encontrar determinado producto, información general, pero esa relación, igual que nos pasa con el médico, ¿no? Claro. El médico podrá hacernos una visita virtual, un telediagnóstico para hacer una primera análisis de urgencia, pero siempre tendrá que vernos, ¿no? Para contactar con nosotros, ¿no? Eso en las organizaciones es una cuestión importante porque además en esa parte de relación más humana es donde se teje la culturalización de la organización, esa Claro. culturización Claro. y esos valores, esa misión general de la compañía, ¿no? Por eso se han impuesto mucho los sistemas híbridos y creo que van a ser los que van a ganar fuerza en los próximos años. Oye, ¿cómo está afectando al empleo esta digitalización? Es decir, sabemos, por ejemplo, que las nuevas generaciones están exigiendo muchos días en casa, muchos días en remoto, muchos días online y algunos días en la oficina, pero están exigiéndolo. Es decir, el sueldo me parece bien, el horario me parece bien, pero lo que necesito es no todos los días en la oficina. Por tanto, ¿cómo está afectando la digitalización al mundo del empleo y qué cambios importantes estás viendo? Yo distinguiría dos cosas. Una es la digitalización y robotización y qué nos va a traer esa parte. Y luego esa parte más del trabajo en remoto, del trabajo a distancia, del e-trabajo o el teletrabajo, Sí. Y que nos ha traído también especialmente en el trabajo más administrativo.
La digitalización y robotización yo creo que es una oportunidad y es una oportunidad para hacer una cosa. A mí me gusta decir que si un trabajo lo puede hacer una máquina o lo puede hacer un robot, es que no tenía alma, no tenía Muy bien, espíritu ese trabajo, ¿no? Con lo cual ya me parece bien que lo pueda hacer un robot, muy ¿no? bien. Porque un trabajo repetitivo no le aporta nada de valor a la persona, no la enriquece, con lo cual mejor que lo haga una máquina, ¿no? Porque no tenía alma. Eso sí, busquémosle trabajo con alma, con espíritu a las personas, ¿no? Y Por tanto, demos las contenido, personas ¿no? tenemos que ser más humanos que nunca. O sea, Efectivamente. el reto es, ya que las máquinas van a hacer un montón de cosas que hacíamos nosotros y no deberíamos haber hecho, a partir de ahora el gran reto es, sea usted más humano que nunca, ¿no? Efectivamente, y aporte más valor y aporte más contenido y dediquémonos a hacer trabajos que son muy importantes para nuestra sociedad, cuidar a nuestros mayores, atender a nuestros niños, es decir, atender a nuestro entorno y esa parte más humana de nuestras relaciones con Emocional, otros, ¿no? relacional. Efectivamente, ¿no? Y ahí tenemos muchísimos retos, además, con el creciente envejecimiento de nuestra Exacto, sociedad, ¿no? Por exacto, ejemplo, ¿no? exacto. Y esa es una parte que yo creo que nos aporta una perspectiva importante de muchas cosas a futuro y también de transformar el mundo del trabajo en positivo, dándole mucha más alma, mucho más espíritu. En lo que se refiere al teletrabajo, a mí me gusta llamarle e-trabajo, ¿no? Porque en la pandemia sufrimos un choque importante porque tuvimos que quedarnos en casa y muchas compañías, muchas empresas, muchas organizaciones forzaron y tensionaron la relación que tenían con el teletrabajo, ¿no? Sí. Y tuvieron que imponer, por razón de la crisis sanitaria, el trabajo desde casa, ¿no? El trabajo virtual. Hubo muchas incomodidades, hubo Sí, nos dieron un muchas... ordenador, nos dieron un Sí, portátil y nos dijeron a partir de mañana trabajas desde casa porque exacto. como hay que trabajar y no puedes desplazarte, pues vamos a trabajar desde casa. Pero claro, eso nos fue impuesto, fue súbito, ¿no? Y no fue preparado. ¿Y por qué digo eso? Porque el trabajo es una nueva forma de trabajar en la que la coordinación, la relación con la aportación de la persona en su equipo, la relación de liderazgo es también un poco distinta, ¿no? Y tiene que ser pensada así. Porque si no es pensada así y no es preparada, planificada, prevista, ¿cómo vamos a resolver las situaciones de complejidad en la relación, pero también de complejidad en los procesos? ¿Cómo vamos a resolver cuando haya un fallo técnico? ¿Cómo vamos a resolverlo? Y todo eso lo planificamos previamente. El resultado es que hacemos Un un protocolo. protocolo. El resultado es que hacemos un teletrabajo impuesto y nos ha llevado a un escenario en que, de entrada, muchas personas ya no quieren, ya no son tan receptivas al teletrabajo, Sí, otras sí que lo son y exigen modelos de 2-3-3-2, ese exacto. modelo híbrido que creemos que es el que se va a Sí, imponer, pero aunque sea 2-3-3-2, tiene que estar muy bien trabajado todo eso, ¿no? sí. Tenemos que tener el protocolo de desconexión, tenemos que tener muy No bien me envíes mails trabajados. a tal hora. No Correcto. me exijas productividad en tal momento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y tener muy aterrizado todo lo que va a suceder en ese tipo de trabajo, porque si no, cuando uno va a trabajar a una empresa en un espacio físico, están muy marcados los protocolos, Ciberseguridad, los Josep, muy patos. importante ciberseguridad. Si tengo el Efectivamente, ordenador de mi hijo o un ordenador casero y no tengo filtros de ciberprotección y estoy manejando datos de la empresa, si hay un problema de ciberataque, ¿qué hago yo? Toda la culpa es para mí en mi casa y estoy colapsado, ¿no? efectivamente, todo eso tiene que estar aterrizado. Y decía que durante la pandemia se produjo una situación, se incrementó, se triplicó el trabajo a distancia Sí, respecto al que teníamos antes de la pandemia, pero también es cierto que los análisis que hacemos y los datos que tenemos de EPA trimestrales es que vamos reduciendo progresivamente y las personas que pasaron a hacer pasaron a no hacer teletrabajo, a hacerlo ocasionalmente, que es menos de la mitad del tiempo, o habitualmente más de la mitad del tiempo, se incrementaron muchísimo y vamos viendo cómo se reduce. El habitualmente pasa a ocasional, pero no asumimos todo lo que se hizo habitualmente y vamos perdiendo fuelle, ¿no? En el teletrabajo cuando sabemos que es bueno, porque ese claro. trabajo a distancia es bueno para la persona porque le permite, y por eso las nuevas generaciones especialmente piden estar 2 o 3 días en su entorno, ¿no? Porque les permite socializarse en su entorno. Cuando uno vive fuera de una gran ciudad, tener un entorno mucho más saludable, la persona evita desplazamientos, tensión, evita desplazamientos,
huella de carbono, porque eso es contaminación, pero además riesgo de accidente, ¿no? Con lo cual, si la persona no se desplaza, tiene bienestar en su entorno y tiene salud, con lo cual es bueno. Pero también es bueno para la empresa porque en un sistema de e-trabajo o de teletrabajo, en ese mecanismo híbrido, ahorra espacio, ahorra costes energéticos, ahorra y puede organizarse mucho mejor si lo hace, si lo prepara, si lo hace bien, ¿no? Claro. Pero también es bueno para la sociedad porque contaminamos menos, nos desplazamos menos y además reequilibramos la riqueza en todo el territorio, en los barrios, en las calles, etcétera, Claro, ¿no? Con lo cual claro. es bueno para todo el mundo. Por eso es importante que lo hagamos planificado, lo hagamos bien, lo hagamos híbrido y que tengamos pensado que es una buena solución de futuro. Qué bueno. Hoy hablando del futuro y acabando, a próximos años, suponiendo que no haya situaciones anómalas en el futuro, que es mucho suponer, porque siempre pasan cosas, Josep, ¿cuáles crees que sean los principales retos para las pymes catalanas en los próximos, digamos, 3-5 años? Yo creo que hay fundamentalmente hay tres retos desde mi punto de vista. Uno es el crecimiento de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, la capacidad de retener talento, la capacidad de ser resilientes, la capacidad de pagar mejores salarios, la capacidad de ser más competitivos tiene que ver con la dimensión de las empresas. España y Cataluña tienen un problema de dimensión en las empresas. Nuestra dimensión mediana está rondando los 4 trabajadores por empresa. Alemania lo tiene de 13. Ya, Trabajadores muy diferente, mediana, ¿no? La muy dinámica diferente. 4-13 muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque a más dimensión, más beneficios, mejores salarios, mejor retención, mejor competitividad, mejor todo. Con lo cual tenemos que ganar dimensión en nuestras empresas. Para que ganen dimensión... Por tanto, ambición, hay un tema de ambición, ¿no? Ambición. Y ganar dimensión... Oiga, yo ya tengo bastante con mi dinerito. No, No. ambición sana. Ambición sana. Y además, sabiendo que la dimensión tiene que ver con que cuando se legisla, cuando se regula, cuando se establecen obligaciones, se tenga en cuenta esa sensibilidad en la dimensión de que no puedes imponer la misma obligación a uno que tiene 2 y a uno que tiene 1000. Claro. Sería un error. Hay que legislar pensando en pequeño, no para tener un beneficio, no para tener una ventaja competitiva, sino para poder crecer. Y si hacemos eso, ayudamos a crecer en dimensión a nuestras compañías y también las acercamos a esa mediana europea. El segundo gran reto, el reto de la economía circular, con lo cual todo lo que tiene que ver con la economía circular y con esa apuesta por el reciclaje, por evitar todo lo que tiene que ver con los envases de plástico, todo lo que tiene que ver con reaprovechar mucho más nuestros recursos porque son limitados y por lo tanto tenemos que trabajar, ¿no? Y eso está conectado también con la transición energética. Transición energética y transición en el uso del agua. Muchos procesos económicos industriales están pensados y tienen su equilibrio económico y su modelo de negocio pensados con tecnología de épocas en las que la energía no era un problema, Es verdad. la polución de determinados sistemas de utilización de energía tampoco, y cuando el agua era abundante. Vamos a un escenario en el que el agua no será abundante, en el que no podemos contaminar, vamos a descarbonizarnos, vamos a tener que utilizar muchas otras energías, y eso tiene que ver también con introducir elementos de soberanía energética y con la transición energética de las organizaciones. Y hay que pensar muy bien en cómo vamos a plantearnos tecnológicamente todo ese cambio, sabiendo que hay una agenda a cumplir, hay una agenda europea. Estamos en otro global. contexto. Correcto, y hay que repensar todos los Por tanto, procesos nuevas económicos. reglas de juego para un nuevo contexto. Correcto. No podemos utilizar las reglas de juego de antes para un contexto nuevo. Efectivamente. Y luego, desde mi punto de vista, también clave para la mayoría de empresas. Tenemos que romper, dejar de creer que la cultura del esfuerzo va a convencer a las nuevas generaciones, porque a las nuevas generaciones, cuando uno le habla de cultura y esfuerzo, se les produce un shock intelectual. Hay que hablar... Un cortocircuito. Sí. Hay que hablar de la cultura del futuro, en Claro. la que rompemos esos dogmas que a veces ponemos en determinadas palabras para hacer que nuestros jóvenes se aproximen mucho más al mundo de la empresa, al mundo de la economía, al mundo del trabajo, porque al final, como siempre ha pasado en la historia,
o generamos esa cultura compartida del futuro, o difícilmente vamos a poder seguir adelante. Tenemos que hacer que los jóvenes se enamoren del futuro. Efectivamente. No que le tengan pánico y miedo al futuro. Efectivamente. O sea, hay una cultura que nos lleva al miedo al futuro y una manera de hacer que nos lleva al enamorarse del futuro. Vamos por ahí, ¿no? Construyamos juntos esa cultura del futuro con las nuevas generaciones en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, para construir un nuevo modelo de sociedad. Josep, un placer, gracias. Muy bien, a vosotros.